Hola aventureros del camino, ¿cómo vamos? Espero que se encuentren muy bien. Aquí voy rumbo a un taller donde tengo en este momento la chacana porque me le están cambiando el aceite. Y como yo siempre todo aquí lo documento, todo lo que le hacemos a la pequeña combi, a nuestra chacanita, pues aquí vamos rumbo al taller que está justamente aquí cerca de mi casa para que vean cómo es que se le hace el proceso a un carrito tan viejo como el nuestro, pero que siempre es muy agradecido por todo lo que se le hace. No se olviden, suscríbanse al canal, aprieten la campanita y denos un like y dejen los comentarios aquí abajo para que este canal siga creciendo. Nada como viajar y acampar al aire libre. Disfrutar de la naturaleza, hacer una buena caminata. Viajes por el mundo y mucho más. Aquí en Aventureros del Camino. Bueno, aventureros, hemos terminado. Ya nos echaron el aceite a la chacanita, como verán ustedes. Y ahora vamos a echarle un poco de gasolina. Y pues así pues vamos a concluir este pequeño trabajo que le estamos haciendo. Ya lo saben, suscríbanse al canal, denos un like, aprieten la campanita para que cuando estemos subiendo cosas sobre la chacana o los videos que hacemos de vida cotidiana, pues ustedes reciban la notificación en su laptop, en su computadora, en su celular. Unos días después. Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí en la chacana porque vamos a salir a llevarla al mecánico. Ya seguimos con un poco de gripa. Estamos todavía un poco enfermos. Seguimos enfermos. No un poco, sino sí estamos enfermos. Pero bueno, ahí vamos. No se puede parar la vida porque uno tenga una gripe. El caso es que estamos calentando aquí la chacana porque está un poquito malita. Vamos a hacer un pequeño afinamiento
está explosionando. Eso quiere decir que hay una bujía malita. Bueno, mis amigos, los dejo. Vamos a la intro y después hablaremos o mostraremos qué ha pasado en este video donde estamos haciéndole cositas a la chacana. Chao, chao, mi gente. Y está molestando, o sea, se apaga. Está sonando horrible. Es decir que explota. Eso quiere decir que son bujías. Vamos a ver qué hay que hacer con ella. Está molestando un poco. Hay que andar con pies de plomo con ella. Hay que andar con pies de plomo. Está molestando. Bueno, mi gente, ya estamos acá en el taller donde Julio. Aquí estamos con la chacana. Y pues me estoy viendo allá una cosita hermosa. Miren, un Volkswagen estilo camioneta. Está un poquito mal de la tonería, pero aún así estos son unas bellezas. Una hermosura de carrito, mírenlo, ahí lo tienen. Un Volkswagencito, pero está bien bonito, o sea, bien, como yo había querido uno al principio, ¿se acuerdan en un video? Yo había querido uno así, para haberlo convertido en casa carro. Pues bueno, aquí está, justamente, ahí lo tienen. Bueno, y yo voy aquí ahora para donde Julio, a ver si está, para que empiece los trabajos con la chacana. Puede ser, bueno. Eso es el que cabecea. Y si la cámara no está trabajando como debe ser, ¿qué debe ser? ¿Que hay que abrir motor o qué? Hay desgaste de anillo. Ay, su madrina. Desgaste de anillo. ¿Eso significa destapar motor? No, podemos trabajar con suple. Suple es una... para distanciar de la cámara donde debe quemar. Debe quemar prácticamente, con eso se hace trabajo. ¿Qué es el suple? Es un accesorio prácticamente un poco más largo. Suple es una cosa con el te lo trepa. Uy. No es una buena noticia lo que acaba de decir, porque pues si la bujía está mojada, es el cilindro. Y lo ideal que hay que hacer, él no lo ha dicho, pero yo sé, es abrir el motor y rectificar y cambiarle anillos y pistón a ese cilindro. Pero eso significa un billete, bajada de motor y todo eso. Vamos a ver qué pasa. Comprar las bujías, cambiárselas. Si sigue mojando esa bujía, pues entonces ese es el problema. Indudablemente, pues siempre he dicho yo que a los males hay que darles pronta solución y rápida. Así que vamos a ver cómo continúa esto, pero me está preocupando. Yo dije, no sé qué es esa vaina porque el que hace ruido es el motor. ¿Vas a entender eso del supresor de ruido? No, ese es prácticamente viene, o sea, el supresor de ruido te dicen porque internamente este es con carbón, el otro cable es de cobre. De cobre, o sea, la aleación son diferentes. Pues. Ajá. Diferentes son las aleaciones. ¿Y es mejor? El que me dice ella es mejor o qué? Ahí te tanto que ese gordito es el malogrado. ¿El que me dice ella es mejor o qué? ¿Ah? ¿El de supresor de ruido es mejor o qué? No. Tienen diferentes. Por ejemplo, cuando usted tiene radio, no distorsiona. Usted la música escucha nítido. En cambio, con el otro hay una distorsión. Esa es la diferencia.
Bueno, mis amigos, hemos dejado la chacana allá en el taller porque se le cambiaron las bujías, ya prendió, está perfecto, otra vez está el motor andando parejito. Estaban las bujías ya muy viejas y muy llenas de carbón, carbonadas, entonces preferimos ponerlas totalmente nuevas. Se le cambió, se le hizo un arreglo, un cable también. Y pues ahora le vamos a hacer una revisión de frenos. Pero pues me voy a ocupar unas horas. Ahora tengo que ir al gimnasio a dar unas clases. Y entonces más tarde volveremos por la chacana a ver cómo quedaron sus pastillas de freno y sus zapatas. Pero bien, todas estas cosas hay que hacerlas para que tu vehículo, si tienes un vehículo como el mío, que es un vehículo viejito, un Volkswagen, siempre hay que estar pendiente de mecánica preventiva para que no vengan cambios mayores. Más adelante sí sabemos que vamos a tener que hacerle una inversión al motor, porque si vamos a viajar por toda América, pues tarde que temprano el motor va a sacar la mano, entonces vamos a tener que hacer un gasto. ¡Ay, este gato! ¡Ay, mírenlo, ahí está! ¡Dios mío! tarde que temprano vamos a tener que hacer un gasto, si vamos a viajar por toda América, de volver a rectificar el motor y que quede otra vez como nuevito. Pero pues todavía tenemos este año que viene y pues ahí más o menos, por ahí a mitad de año, lo haremos. Dentro de un año quizás haremos eso de rectificar el motor preventivamente, porque de todas maneras es mejor que no sea que nos saque la mano por allá en otro país, donde sea más caro, más costoso. De una vez hacerlo acá para que quede muy bien. Bueno, mis amigos, no se olviden, denle un like, se suscriben, apretan la campanita para que reciban notificaciones de todo lo que estamos haciendo con nuestra combi Volkswagen para ese viaje que dentro de un año y unos mesecitos nos lanzamos a la aventura por América. Ahora seguimos. Unos días después. Bueno, mi gente bonita, la combi quedó funcionando perfecto. Se le cambiaron bujías y estamos esperando unos días. Vamos a ver si esa bujía que dijo el mecánico que se moja. Tenemos la duda porque como le habíamos cambiado aceite a la combi hacía unos días antes. Entonces vamos a ver si lo vamos a llevar y si encontramos todavía que esa bujía sigue mojando, pues tenemos la posibilidad de hacerle un pequeño arreglo temporal, como para no ir a hacer embajada de motor por ahora, como dijimos, porque primero no hay posibilidad económica para hacerlo y segundo, pues vamos a esperar hasta el próximo año, mediados, que pues ya tengamos mejor economía y que nos estemos acercando ya a la partida para poder hacerle la reparación al motor, o sea, la rectificación completa y que quede 0 kilómetros para que comience ese viaje por toda este Perú y después rumbo a Colombia. Pasaremos por Ecuador y subiremos. Pero bueno, eso serán otras historias y otros videos que todavía no vienen al caso. Lo importante es que, bueno, se vinieron también en este video vamos a mostrar, se vinieron días de festejos porque llegó mi cumpleaños y entonces pues mi cómplice, mi querida compañera de vida, pues me compró una torta, compramos un whiskycito, un vino, y aquí solamente ella y yo, porque no soy hombre de muchos amigos. Tengo 3, quizás 4, no sé. Y pues no están acá. Y si están acá en Lima, pues están un poco retirados de la casa. Yo vivo muy al norte de la ciudad. Y las distancias aquí en Lima, pues son complicadas y más en día de semana o cosas así. Así que por esa razón me gusta más estar en solitario y siempre, por lo general, mis cumpleaños solo los paso con mi compañera de vida.
Y pues después de que partamos en nuestra combi, pues va a ser todavía mucho igual, porque vamos a estar solos en cualquier parte donde nos toque el cumpleaños, pues lo vamos a compartir. Así que ahí lo dejo con las imágenes del cumpleaños, lo que se hizo. Espero que lo disfruten. Me gusta compartir, son también mis momentos íntimos. Y si quieren dejarme aquí debajo en comentarios el feliz cumpleaños. Y bueno, cualquier comentario al respecto se les agradece. Déjenos un like, apriete esa campanita, suscribiéndose al canal y apriete la campanita para recibir contenido, porque poco a poco ya vamos trayendo más material sobre la combi y más material sobre nuestro viaje. Mientras tanto, los vamos a seguir llevando, como es nuestra costumbre, a conocer lugares interesantes de Lima, a conocer tanto que tiene esta ciudad, porque esta ciudad es inmensa y es la ciudad de muchas sangres. Cuando digo muchas sangres, para los que no han llegado, pues es la ciudad donde hay mucho emigrante. Y si quieren ver ese video, por aquí les voy a dejar ¿cómo se llama? El link para que ustedes vayan a ver ese video. Lima, la ciudad de muchas sangres. Sin más, pues hasta una próxima. Buenos vientos, buenas rutas. Chao, chao.